Vamos a platicar ahora de la relación entre estos dos conceptos, mente y conciencia. Se dice desde un punto de vista psicológico que la mente es la capacidad que tenemos para pensar, sentir y tomar decisiones. Es decir, involucra aspectos intelectuales, racionales, que es para pensar, aspectos afectivos, que es donde procesamos las emociones y los sentimientos, y aspectos volitivos, que es la toma de decisiones, la voluntad o poder tomar decisiones, el deseo, los impulsos. Eso es el aspecto mental. Y la conciencia es la capacidad o facultad que tenemos para darnos cuenta de las cosas. Es decir, ¿en qué nos estamos enfocando? Ahí es donde estamos poniendo nuestra conciencia. Nuestra conciencia es parte de nuestro yo, de nuestro verdadero ser. La mente es un instrumento, es como decir una computadora que traemos integrada en nuestro cuerpo. La mente forma parte, en cierta forma, de la creación. Se dice que tiene tres grandes componentes: la materia, la energía y la sustancia mental. Y el yo, que somos nosotros, somos el ser consciente o podemos llegar a ser más conscientes. Y el propósito de la vida, según dicen las más grandes filosofías de todos los tiempos, es despertar nuestra conciencia a un nivel superior. Que cada día que vivamos estemos despertando nuestra conciencia a un nuevo nivel o a un nivel superior. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando recibes alguna noticia o ves alguna película o bien te das cuenta de cierto acontecimiento real, físico, a tu alrededor, digamos, desagradable? Una situación inadecuada, una situación o una información que nos afecta emocionalmente, mentalmente, que nos perturba. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestra conciencia se está enfocando en ese dato, en esa información, en ese suceso o en esa noticia. Ahí es donde estamos poniendo nuestra conciencia. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos desviar nuestra conciencia fuera de ese foco de atención? Y ya ahora en mi conciencia, en lugar de estar viendo aquí o estar observando esto, se dirige hacia otra parte. Esto sigue existiendo, pero a ti, a nosotros, ya no nos va a afectar de la misma manera. Nosotros somos afectados por las cosas que suceden, por la información que recibimos, porque llegan precisamente a nuestra conciencia. Cuando no somos conscientes de ello, pues simplemente no nos enteramos de la situación. Eh, por ejemplo, no sé si ya te diste cuenta que atrás de mí hay una figura, allá, una escultura. Ahorita que ya te señalé dónde está la escultura, ya eres consciente de esa figura, de esa forma. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos esto? Ay, lo voy a acomodar mejor. Así. ¿Qué pasa si yo pongo este libro aquí? La escultura sigue estando ahí, pero para ti que estás viendo esta pantalla, ya es como si no existiera, pero aunque ahí está. Y aquí es donde algunas personas, pienso yo, que se equivocan porque dicen o afirman que todo depende nada más de nuestra conciencia. Como si tú no te dieras cuenta de una cosa, es como si dejara de existir. Y no es así.
como ya te lo demostré, la escultura sigue estando ahí, la veamos o no la veamos. Si yo me pongo para acá, la tapo. No quiere decir que desapareció. Desapareció para nuestra vista. Desapareció, por lo tanto, para nuestra conciencia. La conciencia está muy relacionada con nuestros 5 sentidos, desde luego, y con nuestros procesos mentales. Pero el hecho de que tú no te des cuenta de algo no significa que no exista. Significa que para ti es como si no existiera. Es un poco diferente. ¿Cuál es la parte práctica de este conocimiento, de entender cómo funciona nuestra conciencia? Que vuelvo a repetir, muchas veces puede llegar una información a nosotros por un suceso real que nos empieza a afectar. ¿Pero por qué te afecta? Porque eres consciente de ello. ¿Cómo podemos hacerle para no ser afectados, aunque esté el problema ahí? Pues tenemos que desviar nuestra conciencia hacia otra cosa, aunque sea por momentos. O bien, enfocarnos en ese suceso, pero ahora con otra actitud, con otra manera de percibir esa realidad, de entender esa realidad. Entonces, hay dos maneras. Una es, ok, no me gusta eso que estoy viendo, no la voy a negar, ahí está, pero entonces voy a cambiar mi percepción, cómo veo yo ese suceso, para que entonces ya no me afecte, como quiera, ahí está. Y la otra es, desvío mi atención hacia otra parte para ya no estarlo viendo, ese suceso, y que poco a poco mi memoria en mi mente me ayude a como olvidarme el asunto. Y fíjate lo que hacen muchas personas, o hacemos a veces intuitivamente o inconscientemente. Cuando tenemos alguna situación problemática, buscamos alejarnos del problema, pero no es a veces la mejor solución, porque no lo estamos arreglando, simplemente estamos como desconociéndolo de alguna manera. Entonces, hay formas positivas y formas negativas de hacer esto. Una forma positiva, por ejemplo, es platicar con personas, salir, entretenerte, cambiar tu atención hacia otras cosas, el ejercicio, el estudio, el trabajo, para no estar pensando lo mismo. Porque tu mente, al final de cuentas, que es donde se está procesando esta información y estas imágenes, trabaja hacia donde tú la dirijas. Tú eres el dueño de tu mente. Lo más que a veces parece que no lo sabemos. Y entonces parece que mi mente me jala a mí, al yo, a estar pensando en eso, pero yo no quiero pensar eso. Yo quiero verlo de otro punto de vista, pero no sé cómo. Entonces, tengo que primero hacerme dueño de mi conciencia, saber que mi conciencia es una capacidad, una facultad mía o de todos nosotros, que la podemos usar de acuerdo a nuestra intención, para qué la queramos utilizar, hacia dónde la queramos enfocar. Entonces, no es negando la realidad como esta va a desaparecer o se va a mejorar, es observándola, aceptándola y viendo qué podemos hacer al respecto. ¿Qué puedo mejorar de ello? ¿O qué puedo mejorar yo? A veces no necesitamos cambiar la realidad exterior, necesitamos cambiar nuestra percepción de la vida. Y con eso cambia todo completamente. Entonces, lo que no se vale o lo que no es recomendable es que huyamos de alguna manera o neguemos esa problemática a través del alcohol, a través de los vicios, del juego o bien de drogas, para desconectarnos. Como quiera no lo estamos resolviendo. Tarde que temprano tenemos que regresar y ahí va a estar el problema. No, es mejor reconocerlo y ver si podemos hacer algo al respecto, empezar un proceso de cambio y de transformación. Si no podemos hacer nada al respecto, que es algo que está fuera de nuestra capacidad cambiarlo o transformarlo, empezamos a primero a aceptarlo y luego a cambiar entonces mi percepción, o sea, cómo yo veo ese asunto,
para ver si de esa manera mengua la afectación que estoy teniendo de esa realidad. Esos son los métodos más constructivos y positivos. Reconocer esa realidad que no me gusta, ver qué puedo hacer al respecto, si puedo hacer algo, hacerlo, empezar un proceso de cambio y de mejoramiento de la realidad exterior. Si no depende de mí o no puedo hacer ningún cambio exterior, empezar a cambiar mi percepción al respecto. Si tampoco puedo cambiar mi percepción, entonces hay que ver qué otra manera puedo encontrar para solucionar esa situación. Así, lo importante es descubrir qué podemos hacer con nuestra conciencia para mejorar nuestras vidas. Al final de cuentas, esa es la finalidad. ¿Cómo puedo utilizar mejor mi conciencia para ser más feliz y tener paz interior, por ejemplo? O para mejorar una situación de relación, de estudio, de trabajo o de salud. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y cómo puedo también en ese proceso ir cambiando mi percepción sobre esa situación, para que así ya no nos afecte tanto. Hace algunos años conocí a una persona que llegó a mi consultorio de psicología y me dice lo siguiente, que había sido una persona mayor, una señora mayor, y me dijo que había sido muy feliz toda su vida porque ella pensaba, siempre había pensado, que había tenido el marido perfecto. Y como ella pensaba que su marido era perfecto para ella, entonces ella fue feliz. Toda su vida de casada fue muy feliz porque ella pensaba, y así lo veía, y así lo percibía, y así lo sentía, que su esposo tenía todas las características que a ella le gustaban de su pareja y por lo tanto siempre fue muy feliz. Y eso era un hecho confirmado por ella misma. Sin embargo, llegó a la consulta porque me decía que estaba en estos momentos pasando por una crisis muy fuerte que ya no podía manejar por sí misma porque se había dado cuenta que toda su vida había sido un engaño, que el marido perfecto que ella creía que había tenido resultó que no era así, que el supuesto marido o el marido no era tan buen marido como ella pensaba, sino que la había engañado muchas veces y había hecho muchas cosas desagradables. Pero como ella no se había enterado de nada de esto, había sido feliz. Fíjense bien, eso para mí fue una enseñanza de cómo funciona nuestra mente y nuestra conciencia. Cuando ella en su conciencia pensaba que su marido era perfecto para ella, el resultado es que ella era feliz, como esposa, como mujer, como todo. Cuando se dio cuenta, por diferentes circunstancias, que su esposo no era como ella creía y que no había sido todos esos años como ella pensaba, entonces esa idea que ella tenía se desmoronó totalmente, se destruyó totalmente y comenzó a ser infeliz. Pero la pregunta es la siguiente que yo me hice. El marido es el mismo, antes y después. O sea, el marido de ahora, que a ella no le satisface, que a ella la hace sufrir por darse cuenta de cómo es o cómo fue, era el mismo de antes, pero cuando ella creía que se portaba muy bien. Ahí me di cuenta de esto que estoy compartiendo con ustedes, de cómo sufrimos o, o disfrutamos la vida no tanto por la realidad exterior,
O sea, no solamente por eso, desde luego que eso influye, eso ahí está, sino también por nuestras percepciones. Cómo tú ves la vida, cómo la percibes, cómo la procesas en tu mente. Si tú esperas más de algo o de alguien y ese algo o alguien no te puede dar lo que tú quieres, vas a sufrir. Si tú, por el contrario, aceptas lo que las personas que conoces, te pueden dar y lo aceptas, vas a ser menos infeliz. Incluso puedes llegar a ser muy feliz. O sea, el sentirnos bien o sentirnos mal está muy, muy de la mano de nuestra conciencia. Vuelvo a repetir, es la capacidad que tenemos para darnos cuenta de las cosas. Si tú crees en algo y esa creencia te ayuda a sentirte bien, maravilloso. Pero si tú crees en algo y esa creencia te está perturbando o te está afectando, pues hay que poner el remedio. O cambiar nuestra percepción o cambiar la realidad, o ambas cosas. Lo que yo pienso es que lo que no se vale o no es recomendable es quedarnos en esa situación de conflicto sin hacer nada, ya sea sin hacer nada con esa realidad o sin hacer nada con mi manera de ver la realidad. Tengo que trabajarlo de uno o de otro lado, o de ambos lados, si es posible. Recuerden que en otro video les compartí unas preguntas que aprendí en un curso que ayudan mucho para eh, empezar a cambiar lo que está sucediendo que no nos gusta. Las preguntas son, ¿qué tendría que suceder a mi alrededor para que esta situación mejore? ¿Y qué tengo que hacer yo para que esta situación mejore? Nada más lanzamos las preguntas que tengo que hacer yo y qué tiene que suceder a mi alrededor. Y algo va a empezar a pasar en nuestras vidas. Algo va a empezar a ajustarse, a acomodarse. Eso es otro de los secretos de la conciencia. La conciencia nuestra, además de permitirnos reconocer o darnos cuenta de algo, también nos puede ayudar a mejorar lo existente. Pero tenemos que ser valientes, enfrentar la realidad, no negarla. Y ahora sí, con esa realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes hacer algo? Hacerlo. ¿No puedes hacerlo? Aceptarlo. Hay una oración muy antigua que también la usan los alcohólicos anónimos. Yo me la sé en otra versión, un poco diferente. Dice algo así, que la serenidad Dios me conceda de aceptar lo que al cambio se resista, el valor de cambiar lo que es cambiable y el don de discernir la diferencia. O sea, ¿qué sí puedo cambiar? ¿Qué no puedo cambiar? Lo que no puedo cambiar, hay que aceptarlo. Lo que sí puedo cambiar, hay que trabajar para lograr ese cambio. Y saber diferenciar cuándo sí y cuándo no. Porque ahí nos da esa felicidad o esa serenidad. ¿Qué sucede cuando alguien
no capta la diferencia y entonces toma una situación y dice, quiero cambiar esa situación, pero resulta que esa situación no se puede cambiar. Y está empecinado la persona, dando topes sobre la pared, sobre algo que no depende quizá de ti el cambiarlo. ¿Cuál es el resultado? Frustración, desánimo, depresión, infelicidad, desasosiego. Y lo que sucede cuando hay cosas que sí podemos cambiar, que están a nuestro alcance, que es nada más seguir un proceso. Y esas las dejamos. Nos cruzamos de brazos y dijimos, no, pues ni modo, ¿verdad? Pero esa sí la podrías cambiar. Por eso dice que hay que tener el don de discernir la diferencia. Y eso es como la sabiduría. Aquí los dejo. Nos vemos en otro próximo video. Sean felices. Hasta pronto.